Los invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo número 3 y vamos a hacer en el día de hoy del capítulo número 3 del versículo número 1 y vamos a ir hasta el versículo número 21. En esta ocasión le he decidido poner al sermón, como ustedes ven ahí en la pantalla, conociendo el amor de Jesucristo. Amados, vivimos en una época donde se habla mucho del amor de Dios. Lamentablemente el amor de Dios ha sido transgiversado y ha sido mal interpretado por un amor, podríamos decir casi romántico, y no es así. Vamos a ver un poco cuál es la misión de la iglesia. Y para esto vamos a empezar por el capítulo por el versículo número 1, capítulo número 3 de Efesios, y escuchen, dice así, acuérdense, les vuelvo a decir lo mismo, estoy usando una traducción que es una Biblia que yo escribí hace mucho tiempo, o sea, la marqué, que es la Biblia textual. Así que no es como la Biblia de Reina Valera 1960 o de las Américas, tengo una Biblia textual de hace años mía. Así que algunas cositas quizá las traducciones están un poquito cambiadas, pero es lo mismo, la esencia es casi la misma. Versículo número 1. Por esta causa, yo, Pablo, el prisionero de Cristo, por amor de vosotros los gentiles. Amados, vemos acá, que yo tengo otra traducción acá también, entre las dos, pero Pablo dice que por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo está diciendo, yo estoy preso. Acuérdense, las cartas que están en prisión es Efesios, Colosense, que ya vimos, Colosense, Filipense, que ya vimos, creo que Filemón también. Son las cartas, estas son cartas de prisiones. Por eso que Efesios es muy parecida a Colosense, la que vimos la otra vez, ¿sí? Entonces Pablo entiende, por esta causa yo estoy prisionero. Escuche, Pablo no está diciendo que estaba prisionero, vamos a decir, aunque estaba prisionero en el Imperio Romano, no estaba él prisionero por hacer una causa política o algo social. No, él estaba preso, está diciendo, escuche, porque lo que está diciendo en el texto, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Él estaba preso, estaba padeciendo por llevar a cabo. Esto es importante que podamos entender, porque nosotros cuando nos pasan cosas, amados, lo primero que decimos es que, me pasa esto, me pasa aquello, ¿por qué me pasa esto otro? Y empezamos a buscar causas por qué nos pasan las cosas. Y las cosas, amados, no suceden por azar o por alguna casualidad. Lo que pasa, las cosas que suceden por causalidad, no por casualidad. Y lo que está pasando acá dice por causa de Cristo. Él tiene bien en claro que lo que le está sucediendo es por llevar el Evangelio. Entonces es muy importante, cuando usted dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Es porque está sucediendo porque él estaba siguiendo lo que el Señor Jesucristo le había mandado. Entonces eso es importante. Él tenía bien en claro, o sea, podríamos decir sus cabales. Tenía bien en claro que a mí me pasa esto por estar predicando. Él estaba rezongando. Entonces él estaba llevando este evangelio a los gentiles, ¿sí? Eso es. Y Pablo dice, escuche, que ese evangelio, acuérdense, este evangelio no lo había recibido, vamos a decir de hombres. Usted lo siguen, escuche, en el día de hoy, como son 21 versículos, voy a ir a lo largo de toda la prédica a grandes rasgos, ¿sí? Sí, porque si ustedes ven el versículo número 2, dice, así que oíste acerca de la administración de la gracia de Dios que me fue encomendada para vosotros conforme a una revelación que me fue dada a conocer, escuche, el misterio, la palabra es mysterion ahí, el misterio, como antes escribí brevemente. Entonces, esta revelación o este misterio, escucha, amados, la iglesia tiene una misión, ¿sí? Hay muchas personas que, vamos a decir, que cuando usted va a una iglesia, a un lugar, desconoce, vamos a decir, cuál es la misión, o cuál es una iglesia verdadera, cuál es una iglesia verdadera, sana, bien constituida. ¿Cómo sabe usted cuál es? Bueno, tiene una misión. Primero es glorificar al Señor. Pero, ¿cuál es? Es llevar el Evangelio, este misterio que ha sido. Fíjese en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, yo voy a leer el 12 nada más, pero dice: este Evangelio que es anunciado por mí, no según hombre, yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Este misterio, esta revelación del misterium, había sido. ¿Cuándo ustedes no estuvieron en alguna iglesia, en algunos lugares donde dicen, tienen revelaciones, parece que el Señor le dio, o algo, un ángel le anunció? Amados,
todo ha sido revelado. Cuando vemos acá al apóstol Pablo, dice, el evangelio que no es anunciado por mí, y o un hombre, ni lo recibí ni aprendí hombre, sino que quién se lo había revelado. Ustedes han leído, bueno, estuvimos viendo la carta de Gálatas que aprendimos, que el Señor Jesucristo le había revelado, le había dado ese evangelio. Acuérdense que cuando este mismo evangelio que le había dado el Señor Jesucristo, incluso Cristo, creo que en Hechos capítulo 9 se le aparece a Pablo en un momento cuando él iba camino, creo que a Damasco, a perseguir a la iglesia, estaba persiguiendo, en 9 incluso le dijo, ¿se acuerdan ese profeta Ananías que tenía miedo de Pablo? Porque parecidamente Pablo era bravo, perseguía a la iglesia de Cristo. Ni siquiera el profeta Ananías se quería acercar a Pablo. Pero el Señor Jesucristo le dijo en Hechos capítulo 9, versículo número 15, que este era un instrumento escogido por él. Pablo ha sido un instrumento escogido por el mismo Señor Jesucristo. ¿Pero para qué? Para llevar mi nombre a presencia de los gentiles. Entonces Jesucristo mismo lo había escogido. Que le dijo, incluso le había dicho, yo le enseñaré cuánto va a tener que padecer por causa de mi nombre. No sé si se acuerdan en Hechos capítulo 9. Entonces Jesucristo mismo lo había escogido. En Gálatas mismo Pablo dice que lo había escogido. Y acá en Efesios está diciendo, esto no es una revelación mía. Yo estoy administrando, llevando esta revelación que me fue dado en versículo número Efesios 3:3, que también conforme una revelación, como antes escribí. Entonces, el mismo el Señor Jesucristo fue el que se aparece, lo revela como en la isla de Pasmo a Juan, y le revela estas cosas. Amados, hoy tenemos, ¿cómo sabemos una iglesia sana, bien constituida? Bueno, es porque por bien principal, amados, tienen que predicar el verdadero evangelio. Una iglesia que no predica el verdadero evangelio no es una iglesia, porque ¿cuál es la misión de la iglesia, amado? Es revelar este misterio, o este misterio que estaba escondido. ¿Qué es esto de este misterio? Bueno, lo que constituye, amado, este contenido, lo que tiene es el evangelio puro. Ustedes si van en Romanos capítulo 16, versículo 26, van a ver que el objeto de esta administración, o sea, de la gracia que le fue concedido a Pablo, ¿cuál era? Bueno, la misma que nosotros vimos cuando estuvimos viendo Colosenses 95, amado, y 26. Esta misma que es revelar este misterio que estaba escondido. Ya lo vimos la otra vez también en la otra prédica, que toda la gente de todas las partes del mundo iban a formar parte de la iglesia, aquellos que vienen en fe y arrepentimiento, ¿no? Incluyendo esta predicación misma. Ahora que había pasado este acontecimiento escatológico que había sido anunciado, había llegado, como vamos a decir, como es conocido como el querigma del Evangelio, había llegado. Entonces, la iglesia tiene que anunciar este misterio, o anunciar la llegada de la salvación que hay en Cristo Jesús. Esto es lo que está haciendo Pablo. Yo estoy anunciando este mensaje de salvación, y eso es lo que va a hacer la iglesia. Cuando usted va a una iglesia, escuche, yo ahora cuando voy al trabajo, hay una parte donde yo doblo cerca de un estadio, que doblo así, y ahí la otra vez yo vi que estaban abriendo algo nuevo, y había gente que estaba adorando, y chiquitos así. Es un lugar donde usted va yo voy con una moto y uno dobla así, allá se ve el estadio, pero no se puede porque a veces la policía cruza, entonces están frenando. Entonces yo me doblo para acá y acá pusieron en un lugar que era un lugar malo, parece que era antes, y ahora lo tomaron, como ellos toman así los evangélicos, lo tomaron para Cristo. Y yo digo, y veía que estaban así, luces y cosas. Y ahora le hicieron eso, ¿cómo se llama? Gigantografías. Una gigantografía así en la puerta, así dice, ministerio apostólico y profético, dice. Grande, una gigantografía así. Y usted ve chiquitos ahí, chiquitos cantando y cosas, y una señora que habla, o que parecen todos sanos. Amado, pero una iglesia que no predica el verdadero evangelio, el mensaje de salvación, no es iglesia, porque esto es lo que debe hacer la iglesia, predicar este gran acontecimiento, este misterio que estaba escondido. Y esa es la misión de la iglesia, anuncia la llegada de la salvación. Se inició, ya podemos ir entre un ya y todavía no de esa gran consumación final, pero ya está en proceso, ya se inició. Entonces tenemos que predicar como iglesia eso. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es predicar esto que ha llegado, esta historia de la salvación,
que ha empezado en Jesucristo. Y eso es lo que está haciendo Pablo acá, amados. Fíjese, en Hechos capítulo 26, versículo 13 y 18, el mismo Pablo hablando, cuando él, acuérdese, en una parte, cuando él tenía que, vamos a decir, creo que él estaba frente al rey Agripa, no sé si se acuerdan, y estaba relatando cómo se le había aparecido el Señor. Él estaba preso con cadenas y le llaman a testificar. Y él dice, fíjese que él va a testificar y va a decir lo que Jesucristo le encomendó que le predique a los gentiles, o sea, a nosotros. ¿Qué es lo que predicó? Milagros y profecías y prosperidad, que se da esto, aquello. Entonces predica Pablo que hay sanidad y milagros y tú diezmas y haces esto. No, amado, fíjese lo que le dijo el Señor Jesucristo a Pablo. Él está relatando ese hecho como Cristo mismo se le aparece a este Agripa. Y dice así, Hechos capítulo 26, versículo 13 al versículo número 18. Cuando mediodía, oh rey, y yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y yo entonces dije, Señor, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos que me apareceré a ti. Escuchen, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Escucha, acá viene la gran comisión que le envía, que es para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y eso es lo que debe ser la iglesia, amados. Es predicar esto. No está para hacer shows y esas cosas y gritos y todas esas fiestas bicharacheras que hacen, pomponadas así. No, no es eso, ni para anunciar nuevas profecías que el Señor me dijo, no, nada de esas cosas. La iglesia está para anunciar que un pueblo ignorante, un pueblo cegado por Satanás va camino al infierno. La iglesia tiene que anunciar. Entonces está para eso. Eso es lo que dice Pablo. Para esto es que me llamó el Señor Jesucristo. Entonces, para anunciar estas virtudes que el Señor nos ha mandado que anunciemos. Versículo número... denme un segundito porque me olvidé de poner algo. El cronómetro. Más o menos cuánto llevo, una idea. 12 minutos. 12 minutos, bien, descuento eso. Gracias. Para no pasarme, disculpen. Versículo número 4, leyendo lo cual podéis recibir mi entendimiento en el misterio de Cristo. Escuchen, versículo, ustedes en su Biblia debe parecer otra cosa, en el versículo número 4, ¿no? Pero dice, leyendo lo cual podéis recibir mi entendimiento en el misterio de Cristo. Amados, ¿cómo podemos saber entonces? Escuche, lo que está haciendo usted, yo me puedo estar equivocando, se lo puedo asegurar. Versículo número 4, ¿qué dice Pablo? Leyendo. Usted tiene su Biblia, por eso siempre digo, los invito a abrir sus Biblias. Usted, y Pablo dice en el versículo número 4, leyendo, lo cual podés recibir, o no sé cómo desaparece en tus traducciones, ¿cómo aparece? ¿Leyendo? Sí, pero yo tengo una que dice, si leen lo que escribí, sabrán cómo entiendo ese plan que Dios ha llevado a cabo. Bueno, esa es otra traducción. Entonces, si leen, ustedes leen que sus Biblias, amado, o sea, yo me puedo equivocar, lean sus Biblias. Entonces van a poder entender lo que como entonces usted tiene el espíritu de Cristo. Por supuesto, uno busca trazar lo mejor que más puede las Escrituras, pero usted tiene que leer su Biblia. Por eso, leyendo lo cual podés recibir mi entendimiento a ver cómo yo recibí este misterio. Y la Biblia nos habla de eso, amado, de la revelación de este misterio que estaba escondido, lo cual no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones. Todo esto estaba oculto,
o sea, tapado. ¿Por qué? Porque Satanás cegó el entendimiento. ¿Qué es las escrituras? Es luz, amado. Cuando usted lee, su mente se ilumina. Por eso que dice leyendo, usted no va a ir a una iglesia que le prediquen cualquier cosa. Usted al leer dice, no, no entiendo bien, pero la Biblia dice algo. ¿Por qué? Porque la Biblia ilumina la conciencia, lo deja que usted salga de la ignorancia. Usted no tiene que seguir la multitud, tiene que seguir a Cristo. Entonces, si la Biblia dice una cosa, entonces debe leer para que usted pueda ser iluminado. Entonces es importante que podamos entender esto, amados. La Biblia nos muestra este misterio que los gentiles son coherederos. ¿Son coherederos con qué? Con los gentiles. O sea, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Dice, aparece más adelante. Yo me voy a adelantar acá. Versículo número 5. Escuchen, el cual no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Escuchen, ni siquiera los profetas, ni Jeremías, ni Elías, ni Isaías vislumbraba un poco, todo ello como que, dice Pedro, como que anunciaban estas cosas pero sin saber qué era, no entendían. Ellos dice, el Señor dijo tal cosa. Y bueno, ellos iban y anunciaban estas cosas. Sopla sobre este valle. Ellos iban y predicaban. Otro iba y decía, varón de dolores que va a venir y sufrir. Todo anunciaban, pero no entendían. Entonces Pablo dice, estas cosas estaban escondidas, incluso para los profetas. Ve a Pedro que dice, incluso los profetas ni ellos mismos entendían estas cosas. Pero, fíjese, Pablo le fue concedido, Apocalipsis es correr el velo, el misterio. Y Pablo dice, este es el misterio, hay salvación en Cristo para todas las personas. Acuérdense que el judío pensaba que solamente, antes había una promesa que estaba escondida entre tipos y sombras. Acuérdense el protoevangelio, Génesis 3:15, Génesis 12:3. Pero Pablo reveló este misterio. Yo no me da tiempo de ir a Gálatas capítulo 3, versículo 16, Gálatas capítulo 3, versículo creo que 28, donde dice que son coherederos todos aquellos que se han arrepentido y venido a Cristo Jesús. Entonces este misterio ha sido revelado, amados. Escuche bien lo que le voy a decir. Esto es un poco, es una regla simple de hermenéutica, podríamos decir. Escuche y preste atención, lo voy a decir despacio para que usted lo pueda entender. ¿Por qué muchas iglesias están confundidas? Escuche, le voy a decir despacio, si no lo escucha bien después. Vamos a decir, el Nuevo Testamento, lo que estamos leyendo, no se puede entender a la luz del Antiguo Testamento. Esto usted no se puede entender a la luz de que estaba en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo tienen que entender a la luz del Nuevo Testamento. Usted no puede buscar cosas viejas. Ejemplo, hay que diezmar, hay que hacer esto, hay que traer las ofrendas para que... no, hay que hacer... Usted no puede traer esa luz que estaba antes y venir a querer aplicarla a lo nuevo. Bueno, ¿cómo? ¿Por qué? Porque incluso puede tener implicaciones dentro de la membresía. Ejemplo, como hablamos de otros reformados, ejemplo, diciendo de que antes se circuncidaban, algo que en la luz que estaba, y lo traen al nuevo, diciendo que ahora se pueden bautizar los chicos para entrar dentro del nuevo pacto. Eso no es así. En el Antiguo Testamento se hacía tal cosa, entonces lo traemos al Nuevo Testamento. No es así, amado. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que este misterio está revelado ahora, que ni siquiera en el Antiguo Testamento estaban todas estas cosas escondidas. Entonces es importante que en el Nuevo Testamento podemos aprender, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, que hablando un poco de conociendo el amor de Jesucristo, usted lo habrá escuchado hasta el cansancio, este texto, que dice que por lo tanto Dios amó tanto al mundo para que todo aquel que crea en el Hijo de Dios no se pierda, ¿no? Y ese es el amor que se predica hoy. Pero amados, aunque es una verdad a media, porque no se está, podríamos decir, no se está revelando completamente. Es como que se corre un poquito parte de los atributos de Dios para mostrar parte del amor de Dios.
Por eso lo que quiero hablar en el día de hoy, con lo que me resta de ese amor, es conocer el verdadero amor de Jesucristo. Y no es un amor, vamos a decir, como digo siempre, romántico. Es un amor que Él dio su propia vida. Así que vamos a avanzar un poquito más. Estaba sobre... Denme un segundito. Versículo número 7, no, 7, ¿no? Del cual fui, sí. Vamos a poner 6. Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo que fue por medio del Evangelio, el cual fue hecho ministro según el don de la gracia que Dios me dada conforme a la eficacia de su poder. Voy a seguir avanzando porque todo está casi unido. A mí que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de proclamar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, fíjese, Pablo está, podríamos decir, reconociendo acá, diciendo que este fue un misterio que según el don de gracia que Dios me fue dada. Él también está diciendo, entre otras cosas que vamos a ver acá en todos esos versículos, porque voy yendo a grandes rasgos, no me da tiempo de hacer exegesis puntito por puntito. Pero el pensamiento de Pablo es el siguiente: este misterio que me fue dado, o este llamamiento que me fue dado, no me lo impuse yo mismo. O sea, yo no me llamé, no me autodenominé apóstol, o ninguna persona, vamos a decir, en un ministerio, ningún pastor se autodomina, se autonombra pastor. Son llamados que Dios hace. Entonces es importante que podamos entender, dice, fui llamado, para ser ministro, según de la gracia de Dios. Amados, este ministro es, podríamos decir, un ministro, o vamos a decir un pastor o un diácono. ¿Sabe qué es eso? Es alguien que está al servicio. Está al servicio. Eso es un ministro. Un ministro es una persona que sirve. Por eso el Señor Jesucristo dice que Él había venido a servir. Entonces eso es lo que debemos hacer. Es servir. Yo lo que estoy haciendo ahora, estoy sirviendo como un mozo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sirviendo la comida. O sea, para que muchos se alimenten y puedan ser alimentadas sus almas. Pero esto fue un ministro, fíjese, según el don de la gracia. Entonces estos son dones, que vamos a ver en el capítulo número 4, que Dios dio dones, que son los pastores. Según esta gracia, escuche, ¿para qué? En el versículo número 9, ¿para qué es esto? Para proclamar a los gentiles, escuche, el Evangelio, amados. Versículo número 9. Entonces, ¿qué? Es proclamar el Evangelio. Eso es lo que debe hacer, vamos a decir, un ministro. Pablo también está, escuche, en el versículo número 8, que me voy a frenar un poquitito para hablar un poco de él. Fíjese cómo se veía. Usted cuando ve uno de estos grandes pastores o personas que se dicen que son apóstoles, ¿cómo los ven a ustedes ellos? Bueno, ellos se ven súper grandes, ¿no? No los ven así. Tienen grandes ministerios, grandes nombres, son casi inalcanzables. Usted tiene que pedirle turno con anticipación para poder acercarse a ellos. Hasta tienen guardaespaldas algunos de ellos. Pero mire cómo se dice Pablo: a mí que soy el menos, el más pequeño de todos los santos. Y así como debemos vernos siempre, amados. No tener una poca o baja autoestima. Hay personas que tienen baja autoestima. Se consideran poco, no. En ese sentido, no. Es ser humilde, lo que quiero decir. Ser humilde. Saber que todo lo que tenemos proviene de Él. Y Él dice: yo soy el más pequeño de todos los santos, que me fue dada la gracia. Así es como uno se ve. Esto que yo estoy haciendo ahora no proviene de mí. Usted me escucha orar y yo siempre estoy así, nervioso. Estoy confiando en la gracia de Él. Y así es como Él dice: es una gracia que tengo. Hay otra parte en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, que dice: no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. 1 Corintios 15, versículo 9. Él se sentía que no era digno, amado. Él no era digno de... ¿Por qué? Porque él en su mente, acuérdese, había perseguido a la iglesia, quizá había torturado, había participado en la muerte de Esteban, y fue que lo mataron a piedrazo. Imagínense, hay alguien que lo están tirando con unos ladrillos así en la cabeza, y revientan la cabeza. Y estaba Pablo, perseguía, torturaba. Hasta los profetas, Ananías le tenía miedo, y se ve y predicar: no, el Señor te persigue a la gente.
Imagínese en su mente, él dice, yo no soy digno. Imagínese que la gente, usted tiene, ¿cuántos de ustedes tienen pecados? O yo. Imagínese que la gente sabe esos pecados. Y el Señor dice, ve y predica, y la gente dice, hay pecado que usted y yo y usted que está escuchando y usted sabe que está, pero nadie lo sabe. Imagínese que todos lo sepan esos pecados que usted sabe que hizo. Ahora tiene que salir a la calle y a predicar. La gente dice, es como andar desnudo, amado. O sea, la gente, bueno, Pablo sabía. Dice yo, dice en 1 Corintios 15, él decía, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Él sabía, su mente le hacía acordar. Eso nunca se le olvida, amado. Nuestros pecados, cuando queramos levantarnos así, miremos lo que éramos así, las cosas que hicimos, o cuando pecamos, y eso va a hacer, le vamos a patear el taburete al orgullo que se quiere levantar ahí. Sáquelo. Por eso que decía, algunos dicen que Pablo quiere decir pequeño, o sea, la traducción correcta es pequeño, pero eso es lo que nos hace pequeños, amado. Sentir chico, en el sentido no de bajo autoestima, sino no creernos mayores nosotros que los demás. Entonces así, se sentía que no era digno, pero sí reconocía el poder. Lo voy a hacer porque en el poder de la gracia del perdón que me ha perdonado a mí, ¿sí? No lo voy a... Antes lo hacía quizás porque él tenía principios religiosos y creía que se sentía más y que los otros eran perros, como él decía, y había que perseguirlos. Pero no es así. Entonces, eso es lo importante que debemos hacer, amado, no sentirnos superiores a las demás personas, porque nosotros somos pecadores también, amado. Y eso lo debemos entender. Predicar un evangelio donde hay perdón de pecado. La iglesia de hoy no habla, vamos a decir, de los pecados. La iglesia no habla, podemos decir, como hablaba a través de la sangre de Cristo, la cruz de Cristo, de que Dios está airado, Dios está enojado. Entonces, amados, y eso es importante porque se habla del amor de Cristo, pero el verdadero amor de Cristo vino a ser eso, amado. Vino a entregar su vida por los pecadores, incluso cuando Dios estaba airado con nosotros. Cuando hablamos del amor de Cristo, o conociendo el amor de Cristo que hablaré dentro de un rato, debemos entender esto, que el amor de Cristo no es porque usted cuando se enamora de alguien, ¿por qué se enamora? Generalmente porque le debe gustar algún atributo, o es galante, o es alto, o como Saúl, que tenía la espalda así, un hombre grande. No buscaban a un chiquito como David, buscaban un hombre grande, buen porte, o una persona que es muy intelectual, muy versado en una materia, o tiene estudios, lo que sea, dinero, podríamos decir, y otras cosas que busca el mundo, ¿sí? En el mundo cristiano, vamos a decir, no busco esas cosas. Si vienen, vienen. Una mujer espiritual o un hombre espiritual que ame al Señor, tanto la mujer como el hombre. Pero Dios no es así, amados. Dios no es así. Dios buscó lo vil del mundo para anunciar. ¿Por qué? Porque yo como otros no tenemos nada de jactarnos, amados. Entonces es importante que entendamos eso. A mí, que soy el menos, el más pequeño de todos los santos. Esto nos va a ayudar a nosotros a anunciar este misterio. Y el amor del Señor. El Señor no se enamoró, por lo menos de mí. No se enamoró, no vio nada. Vamos a decir, uy, este hombre me va a servir. No, todo lo contrario, amados. No tengo nada. O sea, lo único que, como decían los puritanos, es nuestro pecado nada más. Y esto es importante, amado. Y así sí podemos anunciar lo que dice acá, las inescrutables riquezas de Cristo. Y de sacar luz a cuál es la dispensación del misterio escondido de los siglos de Dios que creó en todas las edades. Vamos a decir, este misterio que estaba oculto, a sacar la luz de la dispensación, que estaba oculto. Entonces ya lo vimos, él está hablando un poquito más de lo mismo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades que están en los lugares celestiales, dice ahí. Amados, entonces vemos que si la iglesia, amados, no anuncia este evangelio, o sea, verdadero, el mundo yace en el poder de Satanás.
La iglesia tiene el llamado de ir y predicar el Evangelio. No está tanto en todas esas cosas que ustedes ven. Yo no sé si yo soy el único que veo. Perdón que le voy a decir. Veo tantas, perdón que le voy a decir, tonterías y estupideces. Payasos, yo, pastores que gritan, hacen tonterías, y la gente grita y alaba, emociones, cierran sus ojos, parece que son súper espirituales, haciendo cosas así. Y después ustedes lo ven viviendo en el mundo como peores que mundanos, amados. Por medio de la ley, las religiones le imponen cosas a las personas que no pueden ni siquiera llevar. Amados, en el Evangelio hay liberación de todas esas cosas. La iglesia tiene un llamado, que es anunciar este misterio, amados. En Romanos capítulo 10, versículos 12 al 17, fíjese lo que dice el mismo apóstol. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Lo mismo este misterio, que Dios lo iba a reunir en Cristo en el mismo cuerpo. Dice así, no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Él hace una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que por la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amados, entonces eso es lo que tiene la iglesia, anunciar este misterio. Que la fe, ¿por qué viene? Por el oír. Pero ¿qué tiene que oír? Bueno, es el Evangelio. Eso es lo que debe llevar en alto una verdadera iglesia. Es el Evangelio, amados. Podemos diferir en algunas cosas, pero el Evangelio es esencial. Porque para eso llamó el Señor Jesucristo a Pablo, para que nos pasó. Entonces la iglesia debe pasar, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdad, ¿cuál es? Es anunciar. Por eso vino el Señor Jesucristo a morir en la cruz. Que es anunciar este evangelio glorioso. Dice, conforme al plan de las edades que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en el cual tenemos seguridad y derecho de entrada, confianza en Él, por tanto pido que nos desmayéis a causa de mis tribulaciones. Amado, dice, mi traducción, versículo número 11, dice, conforme al plan de las edades. Conforme al plan de las edades, la palabra es protesis ahí. Esta palabra protesis ahí que aparece, o el plan de las edades que hizo en Cristo Jesús. Ya hablamos muchas veces, amado, de este plan de salvación antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan de este acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Había un plan celestial. Esto no está sucediendo. Dios no está probando, Dios no está jugando a ver quién quiere. Dios no está haciendo una proposición ahí, a ver, anunciando. Acá, cuando ustedes ven, hay gente que, perdón que le voy a decir, a ver cómo le podría decir de una forma, se anda ganando el pan. ¿Quiere comprar pan casero? Verdurita, Señor, no me compra esto. Y anda probando a ver quién quiere comprar. No, amado, todo esto antes de la fundación del mundo ya estaba. El Padre seleccionó ciertas personas, Cristo vino a morir eficazmente por ciertas personas, y el Espíritu Santo anda buscando esa moneda perdida, ese hijo pródigo que anda perdido por ahí, y aplica la salvación. Pero ¿cómo es que hace eso? Bueno, es cuando la iglesia anuncia el verdadero evangelio. ¿Sí? El verdadero evangelio, amados. Y cuando entra el verdadero evangelio es cuando, ya se me fuera, cuando cuando se anuncia el verdadero evangelio es cuando de verdad, vamos a decir, una iglesia está predicando de verdad lo que el Señor le ha encomendado. Entonces es importante que podamos entender esto. Y es así como toda persona tiene, vamos a decir, acceso a Dios. Fíjese lo que dice en el texto, en el cual tenemos seguridad y derecho de entrada en confianza por la fe en Él. Yo no sé si tenía acá en Hebreos, yo no sé si tengo por acá,
En Hebreos creo que no está. Pero en Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, creo que dice, pues yo lo tengo anotado aparte, habla de que tenemos libre acceso. Ahora yo lo busco, yo creo que lo tengo por acá. ¿No? La Biblia esta está llena de papelitos míos. A ver si lo tengo por acá. Sí, escuche, Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escúchese, versículo número 16, Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Nosotros tenemos, ahora en la antigüedad usted sabe que las personas no tenían acceso al lugar santísimo. Hoy podemos entrar por medio de Jesucristo, que dice, creo que dice Hebreos que, y Hechos capítulo 4, versículo número 12, dice de que no hay otro nombre, incluso dado a los hombres, o sea, es por medio del Señor Jesucristo, amado, que tenemos ese acceso al Señor, a Dios. Y ahora, como cristiano también, y si usted no tiene ese acceso, es por medio del Señor Jesucristo, que puede tener acceso a Dios. Es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Entonces, fíjese, y eso es lo que Pablo decía. Pablo se sentía el gran apóstol de las naciones. Fíjese como decía Pablo a Timoteo cuando lo manda en Efesios, creo que no, en 1 Timoteo, en 1.15 dice, yo soy el primero, o sea, perdón, cuando hablando dice que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero fíjese que no decía yo soy el primero de todos los apóstoles, sino yo soy el primero de qué? De los pecadores. Y eso no debemos olvidarnos nunca nosotros. Cuando diga yo soy el primero, ¿no? Sí, yo soy el primero. Lo primero tenemos que decir, cuando diga quién es el primero de los pecadores, nosotros, amados, debemos procurar levantar la mano. Es así, amados. Usted debe reconocerse pecador. Debemos reconocernos pecadores para que... Ay, ¿por qué con la luz ahí? Se cortó la luz acá. Debemos reconocernos pecadores para que... gracias, porque creo que se cortó la luz de arriba. Debemos reconocernos pecadores como Pablo lo hace ahí, amados. Yo soy el primero, ¿sí? Y ese es el lugar para poder entrar. Sí, creo que no se salió de arriba, tendría que conectarlo, ¿está bien? Es así, amados. Vamos a seguir avanzando y fíjese, dice el versículo número 13, ya vamos casi bordeando al final. Por tanto pido que no os desmayéis a causa de mis tribulaciones, que son vuestra gloria. ¿Qué es esta vuestra gloria? Bueno, dice, no se desmayen. Ni siquiera estaba desmayado, él estaba, vamos a decir de alguna forma, animándolos. Esto que son vuestra gloria, sería así en el versículo número 13, para que lo puedan entender. Esto que está sucediendo, estas tribulaciones por vosotros, son para su beneficio. Eso es. Amado, escuche bien, no se olvide de esto. Alguien tuvo que llevar una cruz por usted, alguien tuvo que predicarle, alguien tuvo que padecer para que usted sea beneficiado. Por eso yo no creo ese evangelio que acepta a Jesús para... ya hay uno más. No se hace así, amado. A veces predicar el evangelio lleva tiempo, lleva esfuerzo. Hasta que por ahí si Dios le quiere salvar o no. Pero Pablo está... es decir, mire si Pablo hubiera pasado, acepta a Jesús en tu corazón. Estaba Pablo padeciendo en la prisión. Incluso desde la prisión, él estaba... ya llevamos como 3 o 4 cartas desde la prisión estudiando. Filipenses, Colosenses, Efesios, y creo que había otra más que no me acuerdo. Todo desde la prisión. Él estaba preso pero escribiendo. Todo esto en Filipenses ya que esto que era para el beneficio del Evangelio. Estaba preso. Acá también lo mismo. No se desmayen, porque estas tribulaciones son para su gloria o para el beneficio de ustedes. Entonces, amados, nos toca a veces llevar, con Colosenses también dice lo mismo, que eran el 24, 27, 1, 24, 27, que tenía que llevar, padecer o llevar. Entonces,
Esto es el verdadero, amados, el glorioso evangelio que debemos llevar, para que las personas puedan tener confianza por medio de la fe, de tener acceso a Dios. Es así. En Juan capítulo 6, versículo 40 dice así: todo aquel que ve al Hijo y cree en Él y tenga vida eterna, yo lo resucitaré en el día postrero. Y es así, amado. Entonces la única forma, vamos a decir, que la iglesia militante puede seguir adelante, una verdadera iglesia, es que no pierda, amado. La iglesia no tiene que perder el llamamiento que tiene. La iglesia está para anunciar el Evangelio, amados. No está para hacer, perdón que lo decir, tonterías como hacen por ahí. No está para vender choripanes como veo por ahí. Yo paso por la iglesia y están haciendo una choripaneada. El locro estamos haciendo. Amados, no está en la iglesia para hacer esas cosas. Gracias. La iglesia está para predicar y anunciar el Evangelio y para la edificación de los santos, amados. Entonces, eso es lo que está en la iglesia. Fue llamada a hacer eso, amados. Vamos a pasar ahora al versículo número 14 al 21 y vamos a ir rápido ya nuestros minutos. Que llevaré más o menos 45 minutos por ahí, o 46. 41. Tengo tiempo. Gracias. Entonces vamos en el versículo 14, si se pueden posicionar sus vistas ahí, dice así: y aquel va a entrar, como es conocido como en una segunda oración, pero no en una segunda oración, yo diría como reforzando lo que dijo anteriormente, que dice así, fíjate: por esta causa. ¿Qué causa, amados? Bueno, todo lo que él viene diciendo, la causa del Evangelio, la predicación, anunciaba esto. Fíjese, dice lo que él dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, del cual toma su nombre toda familia de los cielos sobre la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria y sea fortalecido en el poder, fortalecido con, esto es importante, con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, por esta causa, ¿qué dice él? Que por esta causa que él que está predicando es que él está orando. Él no está orando como apóstol: oh, esto que el Señor te va a prosperar y va a ampliar tu terreno y que lo que pise está en victoria. Ahora estamos y de todos los espíritus que están en pobreza y vamos a declarar victoria y prosperidad sobre tu vida. Amén. ¿Cuántos gritan amén? Y esa gente, ¿no lo han escuchado? ¿Sí ustedes? ¡Ah, amén! ¡Gloria! Sí, se abre la canilla de bendición. No, amado, es eso. Él, fíjese, porque está orando. Este es un verdadero apóstol. Doblo mis rodillas. ¿Ante qué? Ante este mensaje que debemos anunciar, un verdadero mensaje. Quiere bendiciones. Bueno, en Efesios capítulo 1, versículo 3, empezamos con Efesios diciendo las bendiciones que tenemos en Cristo. Perdón de pecado, amado. Usted puede tener todo el oro y el moro del mundo, pero perderse. ¿De qué le sirve tener todas esas cosas y perder su alma? Por eso una verdadera iglesia, y cristianos y cristianas, debe orar. Usted debe tener por lo menos a una persona que ora y le predica el Evangelio. Eso es lo que hace un verdadero cristiano y cristiano. Orar. Por eso dice: cuál toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esto es un poco complicado de explicarlo. Dios no es padre de todos, padre de sus hijos que de verdad han venido a Cristo, pero toda familia, podríamos decir, acá los exegetas, yo cuando estuve estudiando este texto, se dividen. Porque dice familia en los cielos, familia en la tierra. Para decirlo rápido, sería toda la familia en la tierra que está viva y toda la familia de la familia nuestra, pero que han muerto en Cristo Jesús, y en este lugar están en lugares celestiales, pero en el Espíritu, ¿sí? En ese sentido lo está diciendo más o menos Pablo. Acuérdense que Pablo era, como dice Pedro, se le había concedido una gracia que era un poquito difícil de entenderlo a Pablo, ¿sí? Pero es así. El cual toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Fíjese lo que está orando este apóstol.
no está orando. Usted cuando usted ve una persona que le impone mano, toda esa gente por ahí, y usted póngase a escuchar las cosas que por qué oran esas personas. Póngase a orar, a escuchar. Pero fíjese la oración de un verdadero apóstol o un ministro. Estoy orando, ¿para qué? Versículo número 16. Para que os dé, ¿qué? Conforme a la riqueza. ¿Por qué oraba, amado? Porque Pablo sabía, como Santiago, que toda esta bendición desciende, o dádiva, o todo don perfecto, desciende de Dios. Entonces él oraba pidiendo, vamos a decir, que Dios le conceda a ellos ciertas cosas. ¿Qué cosas? A ver. Ser fortalecidos. Eso está orando. ¿Con qué? Escuchen, mi traducción dice así: con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces es lo que está diciendo eso. Yo estoy orando, ¿para qué? Para que sean fortalecidos. Amado, esta renovación, nuestra fortaleza, no proviene, vamos a decir, mire, a mí me gusta leer muchos libros, si ustedes ven. Ahora ya no leo tanto como antes, no estoy tan así, pero en mi época leía muchos libros, aunque usted no lo crea. Podía leer 3 o 4 por semana, o sea, y aunque usted no lo crea, hacía así, y me los comía. La Biblia fue, mire esta Biblia, o sea, no sé si se ve. Un hambre, claro, uno ahora por ahí ya tiene un poco más y ya sabe, pero esa época buscaba, sabía que catología, que es esto, aquello, y desesperado, un hambre terrible por las cosas del Señor. Ahora un poco quizá uno está más fortalecido y por ahí voy y busco un poco más, pero lo que le quiero decir es esto, amados. Este poder, aunque es bueno que nosotros nos instruyamos y leamos, no proviene por un conocimiento intelectual. Es bueno el conocimiento intelectual, pero ponga la vista en sus Biblias. ¿Por dónde es fortalecido usted? No sé cuál es la traducción de ustedes, pero según mi traducción, Biblia textual, dice ser fortalecido con poder. Creo que en otra parte dice con el poder, no dice del espíritu. ¿Cómo dicen la de ustedes? Dice, fuertes de ánimo. Dice aquí fuertes de ánimo. Yo tengo así en esta, mira, acá tengo otra. Para que os dé conforme a las riquezas de su gracia, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí dice, por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. Claro, dice, por medio de su espíritu para que habite Cristo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Allá? ¿Dice eso? También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones gracias a la confianza que tiene en Él. Sí, bueno. El poder, sí. Escuche, esta es la oración de lo que está diciendo él. Para que habite, ¿qué? Ser fortalecido en el interior. Ahora vamos a hablar un poco más. Fíjese, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los años cuál es la anchura, longitud y altura de la profundidad, de conocer, escucha, versículo número 19, el título del sermón, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sepáis lleno de toda la plenitud de Dios, y el que pueda hacer todas las cosas mucho más abundante y más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en el Cristo Jesús, por todas las generaciones, de todas las edades, por la eternidad. Amén. Amados, entonces, esto es importante. Esta última parte, se habla del amor de Dios, que Dios te ama mucho, pero no es así, amado, como ellos, vamos a decir, lo interpretan. ¿Cómo podemos ser fortalecidos nosotros? Bueno, para que seas conforme a Él quiere que estas riquezas de la gracia de Dios, para que seamos fortalecidos. Escuche, los estudios son buenos, los seminarios son buenos, los campamentos para esto, apartados para los matrimonios, todas esas cosas pueden ayudar, amado, pero no viene por ahí. ¿Cómo somos fortalecidos nosotros en el poder del hombre interior? Muy bien, como dice la hermana Diana, por el Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad sí es participar de los cultos, estudiar, orar, cantar cánticos espirituales, pero eso no nos hace más aceptos ante Dios. Es su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, amados. Y esto es importante. Yo no sé si tengo Colosenses anotado acá, ¿no? Sí, escuchen. Esto es importante porque lo que debe ser fortalecido es el hombre interior o la mujer interior. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 dice así: por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y es así. Yo ya no soy cuando empecé a hablar a los 30 y pico, ya tengo 50. Y si ustedes ven esos videos muy viejos, me van a ver más joven, me van a ver hablando de una forma más así, la iglesia está enojada, y yo hablaba de una forma, era como un cachorro de tigre, enojado, así, viste, un poco más sobrio, más maduro. Y el cuerpo se ha envejecido, pero interiormente he crecido. Así que es esto, nuestro hombre interior se va desgastando, amados. Pero no obstante se renueva de día a día que el hombre interior. Y eso es lo que debemos buscar. La mujer, el hombre interior, el espíritu. Voy a decir dónde habita el Señor, o sea, nuestro espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo número 18, Pablo dice algo parecido. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, nosotros somos transformados. ¿Transformados a qué? A un mejor líder, a un mejor... a la semejanza de Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 dice que ese es el propósito del llamamiento y de la elección divina y soberana. Que Cristo sea formado en nosotros. Eso es lo que tiene que pasar, amados. Una iglesia sana y bien constituida, ¿está preocupado el ministro porque Cristo sea formado en usted? ¿O que quiere que usted sea bendecido, que amplíe su riqueza? ¿Y por qué vivís así? Porque no estás acá. No, amados. Una iglesia bien sana y constituida se va a preocupar el ministro de verdad que usted esté creciendo en Jesucristo, que Cristo sea formado a la altura, a la anchura, como dice el texto acá de Efesios. Debe lograr eso. ¿Qué es? Fíjese, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, a fin de que arraigados y cimentados en este amor. ¿En qué amor? ¿Cómo puede crecer? Bueno, en este amor que el Señor nos dio, el Padre por medio del Señor Jesucristo, amado. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Está bien? ¿Por qué? Amados, el Señor Jesucristo, o sea, debe llenar, debe dominar toda nuestra vida. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Por eso que es importante que nosotros, es decir, es importante que usted esté con Jesucristo. Yo me acuerdo si en Juan 15 el Señor Jesucristo dijo como, lejos de mí nada podéis hacer. ¿Cuánto tiempo usted está con el Señor durante la semana? O orar, o unos estudios, aunque esas cosas no lo van a hacer más espiritual, pero de verdad debemos procurar en el sentido crecer, porque esas cosas yo puedo leer un poco, pero de verdad hay gente que conoce y ese conocimiento quedó en la mente, no bajó al corazón, tiene que estar en el corazón. Y él dice que nada podemos hacer lejos de él. Usted no puede dar frutos. Por eso es importante, amado, que usted dé tiempo con el Señor. ¿Qué lo hace que lo primero que se levanta? ¿En qué pierde el tiempo? Es importante orar, tener estudios. ¿Para qué? Para que Cristo habite en nuestros corazones. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, porque dice lo mismo, ya le expliqué que Colosenses es muy parecido a Efesios. Algunos creen que la escribió en el mismo tiempo y la carta le envió a Efesios y otra a Colosenses. Por eso Colosenses es algo parecido, escuchen. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo, escuchen. La palabra de Cristo. Estamos hablando para que Cristo, por la fe,
more en vuestros corazones, a fin de ser arraigados en amor. Versículo 17, ¿sí? Pero fíjese lo que dice Colosenses 3:16, acá dice 3:17, pero fíjese lo que dice Colosenses 3:16. ¿Cómo puede ser que Cristo more en vuestros corazones? Según Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Saben las veces en el pasado, no digo ahora, no se sienta mal, en el pasado? Que estuvo con la Biblia, siempre la Biblia, y mira la Biblia, lo que hizo la Biblia. Amados, no sé si usted cree como yo que está en nuestra regla de fe y obediencia y esto es lo que Dios ha inspirado. Según 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, dice que es ptereuto, es el soplo de Dios. Esto es el mismo soplo de Dios, el mismo pensamiento de Dios. Acá creo que no está, ¿no? Sí, acá está. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Esa palabra, toda la escritura es inspirada, significa ptereuto, es un soplo. No es que un invento humano. Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso es maduro. Creo que era teleio, no me acuerdo la palabra. Maduro, perfecto, enteramente, no por partes, sino en toda mente preparado para dar para toda buena obra. ¿Cómo puedo vivir una vida cristiana? Bueno, porque las Escrituras dicen que debo estudiar. ¿Cómo puedo ser lleno? ¿Cómo puede Cristo habitar en nuestros corazones? Me voy a cantar allá. Canta y danza alegre, remolineando, remolineando. Todas esas cosas. No se logra así. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, o sea, en vosotros, enseñando, exhortando unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones, y el Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cánticos son buenos, pero no, según ustedes ven, aparece la palabra. Las escrituras, amados, es las escrituras, como el hombre y la mujer interior es fortalecido y Cristo se empieza a formar. Usted ya no es guiado por su propio entendimiento. Ya usted empieza a pensar como Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 2, dice que tenemos la mente de Cristo. Pero ¿cómo va a tener la mente de Cristo si cuántos minutos abre su Biblia? Sea sincero, mírese. ¿Cuánto tiempo logra? Quizás media hora, ¿puede estar media hora? Quizás dije mucho, algunos quizás 15 minutos. Quizás uno no lo abre en cada 2 o 3 días, amado. Acá dice abundancia. ¿Sabes cuál es la palabra cuando vimos Colosenses? Abundancia. Mire, este vaso. Abundancia cuando estás acá al punto se está ya no tiene más, está por rebalsar. Eso es abundancia. Usted debe cuidar, amados, una salvación tan grande. Y esto es por medio... Yo sé que las escrituras, leer mucha Biblia no va a salvar, pero si usted es un cristiano o una cristiana, va a procurar que Cristo more. ¿Y cuál es? Ya Cristo está dentro de nosotros. Tiene que ser formado. El Espíritu Santo, ¿qué utiliza? Las escrituras. Por eso la palabra de Cristo mora en abundancia. Para que Él nos enseñe, para que Él nos exhorte, en todo, que toda sabiduría. También cantando los himnos y cánticos que también son espirituales, son bíblicos. Y seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura de la profundidad. Y acá viene el versículo número 19. Y conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sepáis lleno de toda la plenitud de Dios. La plenitud es el pleroma, la totalidad. ¿Cómo puedo conocer este amor de Cristo, amados? Si yo ni siquiera abro las escrituras, ni siquiera leo las escrituras. ¿Cómo puedo entender? Bueno, amados, este amor de Cristo que sobrepasa todo. Por eso se predica cualquier, perdón que le voy a decir, cualquier basura por ahí. Y la gente come basura. Desde el púlpito le tiran cualquier cosa. Como decía el profeta, hay veneno en esta comida, en este guisado, decía. Amados, por eso que es importante que se predique el verdadero evangelio.
Y es así. Cuando usted puede conocer el verdadero amor es que el Padre entregó a su Hijo para que todo aquel que crea en él tenga perdón de pecados. Amado, el verdadero amor nos muestra la cruz de Cristo. El verdadero amor del Señor Jesucristo es ver, amados, ese sacrificio que llevó en la cruz. Hoy se predica de cualquier amor, amados, pero no se predica del verdadero amor que nos habla de las Escrituras. El verdadero amor que nos muestra las Escrituras, que nada nos puede separar de ese amor que es en Cristo Jesús nuestro Señor, amados, que nos ha dado. Ese es un don que nos ha dado. Pero ¿dónde se ve, amado? En el sacrificio en la cruz. Ahí se ve en el amor. No se ve en ese amor, vamos a decir, que se muestra romántico. Es un amor que nos muestra hasta tal punto, amado, que Jesucristo murió por nosotros. Vea Romanos 5:8. Dice, cuando éramos pecadores. Sobrepasa cualquier entendimiento. Pero usted debe profundizar, leer las Escrituras para poder entender el verdadero amor de Cristo. El verdadero amor de Cristo nos muestra que de verdad necesitamos un Salvador, necesitamos ver la cruz, necesitamos ver que Dios está molesto, está airado con el pecador, que hay un juicio. La iglesia tiene que predicar de esto, de la condenación, de un juicio, también de la misericordia, del amor que hay en Cristo Jesús. Usted no puede predicar del amor de Cristo si no predica de la ira de Dios, de un juicio. Por eso que Cristo vino a morir en la cruz, por eso que el Padre le entregó a su Hijo, porque está airado con el pecador. Entonces, cuando quiera hablar del amor, también tiene que mostrar los otros atributos de ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo para reconciliarnos. Ese es el verdadero amor. Él entregó su vida, dio su vida. Ese es el verdadero amor, amados. Sacrificio en la cruz. Yo los amo y doy mi vida por mis ovejas. Ese es el verdadero amor. La entrega, y uno debe reconocer eso, amados. La iglesia debe hacer hincapié en estas cosas, en predicar el verdadero evangelio. Lo digo hace años, amados. Usted se va a quedar solo, amados, cuando usted quiera llevar la cruz. Usted no puede andar con la cruz por el mundo con las valijitas de este mundo. Va a tener que llevar y cargar la cruz. Y es así, amado. Incluso una iglesia local no es conocida por multitud. Es porque predica el verdadero evangelio, amado. Y eso es el verdadero amor de Cristo. Cristo mostró su amor, amados, para librarnos de la ira del Padre, de la condenación, de la culpa del pecado, del poder de Satanás que nos tenía atrapados. Es el verdadero amor de Cristo. No ese amor barato que venden de telenovela por ahí, amados. Y es por medio del Señor Jesucristo que solamente podemos ir al Padre, por medio del amor de Cristo que solamente podemos verle a Él, al verdadero Dios, verdadero de las Escrituras, pero no por ese amor que se predica por ahí, amados. Eso no es amor, de verdad. Es un amor que podemos ver de verdad en esa cruz, donde Él murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Ese amor que nos impulsa a vivir una vida cristiana, amados. Entonces, ese es el misterio que la iglesia, que ahora ha sido revelado y que debemos anunciar y predicar. Ese es el carisma, como decían los predicadores. Ese es el mensaje. Ese es el llamamiento. Dije, ir a anunciar, dice el Señor Jesucristo. Y esto es lo que se debe anunciar, que hay perdón de pecados en Él. Vamos a ir con el último versículo para cerrar ya, que dice así. Y al que puede hacer todas las cosas mucho más abundantes, más allá de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, en todas las edades, por la eternidad. Amén. Esa parte última, amados, fue siempre, por lo menos yo lo he escuchado, y ha sido mal interpretada, amados, diciendo que Dios te puede dar todo lo que uno pida, todo lo que uno quiera. ¿Y qué es lo que hay en su corazón cuando usted pide? ¿Usted pide por santidad? ¿Usted pide porque Cristo, porque eso es lo que viene hablando Pablo en el contexto? Dice, mira que dice que Dios te puede dar todo lo que, más allá de lo que vos querés. ¡Oh, aleluya! Dice, amén, vamos a pedir a ver qué.
no en el contexto, amado, nos aclara. Él está pidiendo que Cristo abunde dentro de nosotros, que nosotros podamos entender ese amor que se entregó. Pídale eso. Que Cristo sea formado, que los restos todavía que quedan de ese pecado remanente sean mortificados, que me dé ese poder para que yo pueda vivir. Usted tiene que entender, pero esto viene, la fe viene por el oír la palabra de Dios, sea fortalecido. ¿Por qué hablo yo? ¿Por lo que tanto creí? Por lo tanto hablo, porque yo, amado, me he nutrido durante muchos años con las Escrituras. Me encantan los libros, pero las Escrituras fue el rollo que me hizo comer el Señor. Entonces es importante que podamos entender esto, amados. Debemos hacer sacrificios dentro de nosotros mismos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque es el templo de Dios, el cual vosotros santo es. Y 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Amados, nosotros podemos terminar el sermón y seguir con nuestra vida como si nada. Cada uno sabrá las actividades que tiene, pero la iglesia no solamente es un lugar donde nos reunimos. También Pablo dice que nosotros somos el templo y la morada. Si Cristo mora dentro de nosotros de verdad, y este es el templo de verdad, ya no es un templo en Jerusalén, no es un templo en una iglesia local, ahí donde nos reunimos, pero nosotros somos templos vivientes, debemos hacer sacrificio. La palabra de Dios debe morar en abundancia dentro de nosotros. Debemos mortificar todo lo que hay en el mundo dentro de nosotros. Todos esos pensamientos que teníamos, que el mundo moldeó dentro de nuestras mentes. Por eso la palabra de Dios debe no morar, yo diría que sobreabundar. En abundancia, amados. En abundancia. Usted vaya y saque el mar de la gracia de Cristo. Nunca, usted puede estar toda su vida y nunca se va a agotar. Nunca se va a agotar. Abra su Biblia, te lo digo por experiencia. Te lo digo por experiencia. Lea y vuelva a leer y siempre va a encontrar algo más. Y siempre va a encontrar algo más. Usted se puede poner a ver películas o ver series y siempre va a ver series cosas. Pero acá siempre hay cosas más para aprender. Capítulo tras capítulo, texto tras texto. No se imagina. Yo me he hecho en mi época terribles banquetes. Si usted ve mi Biblia. Y aún así, a veces vengo así y hoy no veo como antes, pero trato y gracias a esos apuntes, porque a usted le va a pasar, se lo puedo asegurar. Usted no va a tener 20, 30, algún día va a tener mi edad, un día va a tener un poco más, y le puedo asegurar que los ojos, que las ventanas se van a empezar a lagrimear y no va a ver tanto. Pero todo lo que usted ha atesorado dentro de usted va a estar ahí adentro. Usted va a tener algo para que sacar. Algún día usted va a envejecer, amados. Entonces es importante que usted se llene, que Cristo more dentro de usted, amado. Y este es el mensaje que debemos predicar. Esto es lo que decía Pablo. ¿Quiere anunciar del amor de Cristo? Bueno, anuncie de verdad el verdadero amor de Cristo, lo que vino Cristo a hacer, a morir en la cruz. Y huya, por favor, de eso. Cuando le invitan, vení con nosotros. No. Señor, ¿sabe qué quiere decir eclesía? Eclesía quiere decir iglesia. ¿No? Sí, ya lo sé. ¿Sabés cuál es lo que quiere decir? Cristo me dijo, dice en Corinto, dice, oíd pueblo mío. La iglesia fue sacada fuera del mundo, fue apartada. No participéis de esas rameras. Entonces nosotros no debemos participar con Jezabel, que está metida ahí adentro de las iglesias, enseñándole, prostituyéndole, trayendo las cosas del mundo. La iglesia debe predicar el verdadero evangelio, amados. Eso es lo que debemos hacer. Y quizá muchos de nosotros paguemos un precio. Pero no estamos solos, amados. No me acuerdo quién lo dijo, pero dijo algo así. Uno con Dios
es mayoría. Si usted tiene a Cristo, ¿para qué necesita las otras cosas? No sé si me entiende. Usted no tiene grandes multitudes de gente, tiene a Cristo. Y eso es mayoría, sobre todo, porque Él es el todo. Entonces, no nos olvidemos, amado, que ese es el mensaje de la iglesia. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque usted nos ha mostrado en el día de hoy, Señor, que estas riquezas que usted nos ha dado, Señor, por medio Señor, de su Santo Espíritu, Señor, nos ha revelado en nuestra mente, en nuestra conciencia, Señor, cuál es el verdadero evangelio. Le pedimos, Señor, que usted le esté dando a su iglesia, Señor, que esté despertando a su iglesia, Señor, por su Santo Espíritu, Señor, en el poder, Señor, de la mujer y del hombre interior, Señor, para que Cristo habite, Señor, en los corazones, Señor, que usted encienda, Señor, eso que encendió una vez en mí hace mucho tiempo, y aún, por más que me dijeron, ¿se acuerda cuando dijeron, ¡ja! Me dijo uno, se va a apagar eso, me dijo, son nuevitos, me dijo. Y se acuerda que no he visto cómo estaba, le dije, no, le dije, porque si uno está continuamente ahí, no se va a apagar. Porque como dijo Pablo, Padre, que avivara ese fuego, y eso es lo que debemos hacer. Y es por medio de su palabra, Señor. Pido, Señor, que usted esté con su pueblo, Señor, para que muchos de ellos, Señor, el hombre interior, sea fortalecido, Señor. Para cuando llegue el momento, Señor, del llamamiento, usted nos llame, Señor, seamos, Señor, hombres y mujeres aprobados, Señor, que nuestra vida acá, de verdad, hayamos anunciado las virtudes por las cuales la iglesia fue llamada, Señor, que fue llamada a anunciar, Señor, ese glorioso evangelio. Como siempre decimos, amén. Amén. Amén.